¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas noches a todos y todas. Lo que vamos a ver hoy en la clase, vamos a revisar todo lo que son las cortezas de asociación del neocórtex puntualmente y también procesos de aprendizaje y de memoria. La parte de aprendizaje y de memoria tiene un práctico asociado, así que voy a tratar de no ver las mismas cosas que vimos en el práctico, de darle cosas un poco diferentes y de esa manera complementar un poco lo que es teórico y práctico. A su vez también vamos a mostrar algunos ejemplos. Para la clase de ejemplos he seleccionado algunos videos propios que tenemos de laboratorio, de aprendizaje, de conducta en ratas y también algunos videos de procesos de memoria y apraxia en humanos. Como algunos de esos videos son de otros canales de YouTube, por temas de copyright directamente lo vamos a guardar en un archivo Drive solamente visible para fines pedagógicos en el aula virtual de nuestra cátedra. Así que por favor, en ese caso, el tercer video, digamos, va a estar solamente disponible en el aula virtual de nuestra cátedra en un link que va a estar en la sección de las clases teóricas. Dicho sea esto, podemos ya empezar con lo que son las cortezas de asociación. Una forma, esperen que me tome un mate, una forma muy sencilla de entender qué son las cortezas de asociación es que son todas aquellas que no son cortezas primarias. Las cortezas primarias son aquellas que se dedican o a recibir información, por ejemplo, la típica corteza, esperen que cargue el puntero, la típica corteza occipital o las dos cortezas frontales y parietales ascendentes que están a uno y otro lado de Rolando. Es decir, cortezas sensoriales, cortezas motoras, todas ellas son cortezas primarias. En general, las cortezas primarias tienen esta función ya sea o de ser eferentes, de generar los movimientos, la conducta motor, o ser aferentes en el sentido de recibir, primariamente aferentes, recibir información de diversas partes del sensorio. Sin embargo, fíjese aquí el sector azul, nos queda un amplio sector de corteza. ¿En qué áreas? En las áreas frontal, en las áreas parietal y en las áreas temporales, que no tienen puntualmente esta función de ser como la primera defensa, entre comillas, para recibir información o el primer efector de actividad motora. Esas son las cortezas asociativas. Vamos a hacer un breve repaso de las mismas. Sin embargo, antes de entrar en lo que son cada una de estas cortezas, me parece relevante tratar de ver un poquitito todo lo que tiene que ver con cómo se forma la corteza. Esto es algo que ya lo vimos a principio de año, pero que es muy importante repetirlo nuevamente. La corteza cerebral, el neocórtex, se forma a partir de un conjunto de neuronitas chiquititas, de neuroblastos, que se producen en la parte más inferior del tronco cerebral. El ejemplo que yo siempre uso es el de utilizar una especie como de hoja, ¿no? Que es esta hoja que están viendo aquí en este caso, ¿no? Si el neocórtex es el tubo neural, digamos, este es el tubo neural, ¿no? Este es el tubo neural que va a formar los tres grandes abultamientos, que después se forman 5 grandes abultamientos, y el abultamiento más de arriba, digamos, es el prosencéfalo, que da lugar al telencéfalo, donde está la corteza cerebral, y al diencéfalo propiamente dicho. Pues bien, las nuevas neuronitas que van a formar el bulto más de arriba, que es el prosencéfalo, empiezan a salir de aquí abajo, ¿sí? De una zona que se llama ventricular, y ahí la pueden ver en la slide. Esas nuevas neuronitas, que algunas veces se denominan neuroblastos, empiezan a subir por esas autopistas que son las glías radiales. Las glías radiales o la glía radial son unos procesos que permiten que estas neuronitas nuevitas vayan subiendo hasta donde deban llegar. En el caso particular que estamos hablando, van a formar la corteza cerebral. Por lo tanto, una de las funciones muy importantes de la glía es la glía radial. Si uno desenvuelve el tubo, se forma esta estructura así de hoja apaisada que estamos viendo aquí. Por lo tanto, la corteza cerebral entonces
se forma a partir de esta migración muy programada de nuevas neuronas a partir de la glía radial. Es muy importante entonces que recuperemos todos los conceptos que vimos durante la primera mitad del año, esta idea de que las neuronas, estas nuevas neuronas, proliferan, migran y se diferencian en diferentes sectores del cerebro para formar la arquitectura del cerebro. Es decir, hay un plan para formar una nueva arquitectura cerebral. Y lo que hoy nos estamos preocupando particularmente es esta migración que termina generando la corteza cerebral propiamente dicha. Lo que estamos viendo ahí es en un time lapse, es decir, en una filmación que está acelerada, la migración neural que da lugar finalmente a el prosencéfalo de un pollo. Fíjense particularmente cómo se da esa migración en forma caudal cefálica, ¿no? Desde la parte inferior hacia la parte más superior. Obviamente el cerebro de los mamíferos es mucho más complejo, entre comillas, del que es de estos los pollos, ¿no? Estos procesos de migración se producen de a fases, ¿no? Primero migra un grupo de neuronas, luego migra otro grupo de neuronas, y por lo tanto, cada grupo que llega tiene que ocupar lugares diferentes, es como que está ocupada una parte y tiene que ocupar otro. Y cada grupo a su vez es diferente del otro en términos de conectividad neural, cuán grandes son las neuronas, de qué tipo son las neuronas. De esa manera, esta migración de a grupos termina determinando que haya diferentes capas. Las 6 capas que se observan usualmente en el neocórtex se deriva de este proceso de migración neuronal diferencial a lo largo del tiempo. Y las 6 capas son características, y esto es muy importante lo que voy a nombrar, de aquellos lugares, de las cortezas de asociación propiamente dicha. En las cortezas de asociación tenemos una corteza más de tipo homotípica, es decir, donde tenemos generalmente las 6 capas relativamente bien constituidas. Sin embargo, en las cortezas primarias, como es por ejemplo la que está por delante y por detrás de Rolando, hay predominancia ya sea de las capas 2 y 4, de las capas 3 y 5. Ya vamos a ver un poco en detalle qué es cada una de estas capas, ya lo vimos a principio de año, pero es importante recordarlo este concepto. Si yo soy una capa, entre comillas, que recibo información, pues bien, voy a tener mucho más grande la capa 4, por ejemplo, que es la capa que recibe información del tálamo. Y voy a tener muy chiquitita la capa 2 y 4, 3 y 5, prácticamente las 5, que son las capas que sacan información a partir de las células piramidales. Todo esto siempre hay que entenderlo en el contexto general del cerebro. O sea, ¿por qué el cerebro es así? Porque una función muy importante del cerebro es comunicarnos con el mundo, recibir información del mundo y emitir acción y movernos, emitir movimiento. Si yo tuviera que decir la principal acción, todo es importante, ¿no? La conciencia, la cognición, por supuesto. Pero si tengo que decir, bueno, ¿qué es lo mínimo y necesario para que funcione un organismo en el mundo? Es recibir información y emitir información de movimiento. En ese sentido, toda la organización que estoy nombrando está pensada para permitir estas dos cosas. Para permitir que este neocórtex que esté aquí mande información, en este caso que estamos viendo, la vía córtico-espinal, que recordemos decusa a nivel de la decusación de las pirámides y que finalmente se va a meter en la médula y va a permitir que realicemos acciones motoras. Entonces, cuando vayamos estudiando esto, no lo hagamos en forma aislada, sino entendiendo bien que esta organización del neocórtex en última instancia responde a que podamos tener este cableado cerebral en el cuerpo y que nos permita recibir información, emitir información motora en este caso y obviamente procesarla. No nos detengamos, no somos solamente una especie de maniquí que recibe calor y temperatura y mueve el brazo, ¿no? Pero entendamos toda la complejidad y al mismo tiempo seamos capaces de romper esa complejidad en partes más chiquititas. De la misma manera, como en el ejemplo del maniquí, la otra gran función para la cual está armada esta corteza es para recibir información sensorial. En este caso, perdón, vemos una típica vía sensorial de 3 neuronas
donde la primera neurona está a nivel de la terminación nerviosa. Esto se mete por la médula espinal, por el asta del ganglio de la raíz posterior, luego eso cruza hacia el otro lado. En este caso no todas las vías sensoriales cruzan, en este caso estamos dibujando una que sí cruza. Sí, todas las vías sensoriales, o la enorme mayoría de ellas, llegan hasta el tálamo y luego se distribuyen a la corteza parietal. Hasta ahora nos hemos referido a esta suerte de organización laminar en capas de la corteza, pero también es muy importante este otro concepto de la organización de tipo columnar, es decir, que si uno toma como una especie de partecita que va de la parte más cefálica a la parte más caudal de la corteza, si bien cada una de esas neuronas va a ser diferente por varios motivos, entre ellos recordemos hay diferentes neuronas en la parte más superior y más inferior, todas esas columnas hacen cosas parecidas. Por ejemplo, reciben información de las mismas áreas del cuerpo y responden a receptores similares, es decir, son como una especie de módulos. La evidencia más importante de esto proviene de los estudios que se realizaron allá por el 60 con gatos que muestran cómo, por ejemplo, todo un grupito de estas neuronas responden solamente a redondeles blancos, ¿sí? Redondeles blancos que están sobre fondos negros. En cambio, si yo me muevo, en vez de chequear esta columna, me muevo en estas columnas que están acá, esa en vez de responder a redondeles negros sobre fondo blanco, va a chequear a redondeles blancos sobre fondo negro. Y la que está al lado ya no responde a redondeles, sino responde a barras horizontales y esta a barras verticales. Es decir, hay una organización columnar de distribución del trabajo, llamémosle. Como les acabo de mencionar, los ejemplos clásicos provienen de la corteza visual, de este tipo de organización columnar de la corteza, en los cuales si uno va recorriendo, ¿no? Va recorriendo de izquierda a derecha la corteza occipital, se puede encontrar con esas columnas de neuronas que solamente les gusta, entre comillas, son sensibles. Si uno mete un electrodo ahí y le pregunta a la neurona, che, ¿estás respondiendo? ¿Emitís potenciales de acción? Solamente emite potenciales de acción cuando tiene una línea horizontal. Si la línea no es tan horizontal, pero es así media verticalita, pero, perdón, no es tan recta, emite pero no tanto. Y cuando es totalmente recta, no vertical me refiero, no emite absolutamente nada. Le gusta cierta estimulación y cada una de las columnas tiene ese gusto diferente. Eso es característico de la corteza occipital. Esto fue estudiado con gatos, obviamente porque el gato tiene una agudeza visual muy importante, allá por los años 60 por Hugh y Weisel, y mereció el premio Nobel de Fisiología a esos investigadores. Todo lo que estamos viendo hasta el momento, todo esto tiene que ver con lo que es la denominada neocorteza de 6 capas. La neocorteza de 6 capas es aquella que es evolutivamente más nueva. Sin embargo, también hay otro tipo de cortezas que son evolutivamente más antiguos. ¿Qué quiere decir evolutivamente más antiguos? Que han aparecido antes en el desarrollo evolutivo. Eso se denomina la paleocorteza y la arquicorteza. Y ambas no poseen 6 capas, poseen menos. Por ejemplo, en el caso de la paleocorteza son solo 3 y en el caso de la arquicorteza son 4, como podemos ver en este caso particular. La arquicorteza es característica de una región que se denomina hipocampo, que vamos a ver luego posteriormente, que es muy pero muy importante, ya que participa el hipocampo en lo que es la consolidación de las nuevas memorias a largo plazo, particularmente en las de tipo declarativa, es decir, declarativa o episódica, es decir, cuando yo recuerdo, por ejemplo, una memoria declarativa es aquella por la cual yo indico quién fue el primer presidente argentino con el retorno de la democracia en los años 80, que fue Raúl Alfonsín. Esa es una memoria de tipo declarativo. Esa memoria se consolida, no quiere decir que esté ahí luego, pero al menos en su primer momento, cuando uno la adquiere, ponente en una clase de historia, eso se consolida en el hipocampo. Y esa corteza hipocampal tiene 4 capas. A mí mucho esta idea de que
llamarla viejas o nuevas a estas cortezas, porque arqueo y palio tienen esta idea de viejo y primitivo, no me termina de gustar, porque en realidad en la teoría evolutiva no es que hay cosas mejores que otras, sino que en todo caso son sistemas biológicos mejores y peores adaptados a su ambiente. Pero aún así es muy utilizada esta idea de denominar a la corteza de 6 capas como la nueva corteza, la corteza más nueva, el neocórtex, y estas cortezas evolutivamente previas se les llama más viejas, más primitivas y más simples con menos capas como son la palio y la arquicorteza. Describir cómo son las conexiones entrantes y salientes de la neocorteza no debería ser ya un problema porque hemos ido revisando las principales vías de entradas y de salidas. Ya habíamos descrito que las capas 3 y 5 son aquellas donde se da la salida de información, principalmente, donde tenemos las neuronas que permiten, más de todo tipo piramidal, que permiten la salida de información. Y las 2 y la 4, puntualmente la 4, fíjense que aquí la 4 se marca como el lugar de entrada del tálamo, es aquella que nos permite la recepción de información de tipo sensorial. Ahora bien, este bosquejo que acabo de marcar se vuelve un poquitito más complicado y es interesante verlo en un contexto de estas cajas que nos permiten ver las entradas y salidas. Esto está en inglés, aquí en Association Cortices, ahí nos indica las cortezas de asociación. ¿Y cuáles son las principales vías de corteza de asociación? Las principales vías de entrada a la corteza de asociación ya lo nombramos, el tálamo. Ahora bien, hay una diferencia muy importante entre la entrada de información de la capa 4 que se da en las cortezas asociativas y la entrada de información desde el tálamo a la capa 4 de la neocorteza que ya vimos previamente en el caso, por ejemplo, de las cortezas primarias, la corteza somatosensorial que recibe información sensorial, perdón, es muy, muy, muy diferente, o la corteza occipital que también tiene una gran área 4 que recibe información de tipo visual. ¿Por qué? Porque los sectores del tálamo que mandan información a las cortezas asociativas no son aquellos que reciben información directa de las vías sensoriales. Por ejemplo, no es el caso que el núcleo geniculado medial o el lateral, que son los que transmiten información de sonidos o de visión, mandan información a la corteza asociativa. Por el contrario, áreas como el pulvinar del tálamo son aquellas que mandan información a las cortezas asociativas. El pulvinar del tálamo en realidad lo que hace es recibir a su vez información de las cortezas primarias, procesarla y luego enviarla a diferentes áreas, entre ellas las cortezas asociativas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que las cortezas asociativas trabajan sobre información ya procesada previamente. Por eso es que están muy bien preparados para hacer un núcleo de procesamiento de información de alto nivel. No trabajan simplemente con líneas verticales, horizontales, círculos, como vimos previamente en el caso de la corteza occipital, sino que, por ejemplo, pueden trabajar ya a nivel de conceptos. Conceptos, entre comillas, visuales o somatosensoriales o más complejos, pero conceptos. No necesariamente información de tipo bruta, sensorial, como era en el otro caso. Ese es uno de los grandes lugares de entrada de información. Fíjense que los otros grandes inputs o entradas de información a las cortezas asociativas son de otras áreas corticales, entre ellas las cortezas motoras. Es decir, la corteza motora no solamente genera la actividad motora, sino que también informa a la corteza asociativa de que la está realizando. Y lo mismo pasa con otras áreas o regiones corticales sensoriales primarias. A su vez, las cortezas asociativas reciben información de otras áreas de la corteza del mismo hemisferio, es decir, ipsilaterales, y del otro hemisferio. Finalmente, también poseen entradas de todos los núcleos de modulación que tenemos a nivel del tronco cerebral.
recibimos información serotoninérgica del RAFE, recibimos acetilcolinérgica del núcleo de Maynard, es decir, cada uno de los núcleos que hay a nivel del tronco cerebral genera un input modulatorio sobre, por ejemplo, niveles atencionales, sobre niveles motivacionales en el caso de los inputs de tipo dopaminérgico. Es decir, que tenemos un complejo entramado de inputs de tipo aferente que provienen principalmente del tálamo, no nos olvidemos de ello, pero también del tronco cerebral, de las cortezas primarias y de otras áreas corticales. Ahora que ya sabemos cómo se forma la neocorteza, cuál es la diferencia entre la neocorteza y otros tipos de corteza como el arquicórtex del hipocampo, que también entendemos la diferencia que hay de dónde está recibiendo información la corteza asociativa a diferencia de las cortezas primarias, podemos entender o podemos empezar a revisar las grandes funciones que tienen las grandes cortezas asociativas que ya las nombramos. ¿Cuáles son? Las que están en rosa aquí. La corteza asociativa de prefrontal o del lóbulo frontal, la temporal y la parietal. Todas las rosas que acabo de mencionar las podemos marcar así. Ahora sí. Esa sería la parietal, esta sería la temporal y esta sería la frontal. A grosso modo podemos empezar a indicar que todos los que son procesos atencionales, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad para prestar atención a los objetos que hay en el espacio, y uno de esos objetos es nuestro propio cuerpo, lo provee el área o la corteza asociativa parietal. Toda esa corteza asociativa parietal nos permite darnos cuenta de que hay objetos dando vuelta en el espacio. No necesariamente saber qué objetos, pero sí entender que hay un campo que está allí dando vuelta y hay cosas que están pasando. Y entre ellas, como algo diferente, pero a su vez un objeto más, nuestro propio cuerpo. Es decir, la representación de que nuestro brazo, nuestra pierna, es nuestro, pero también es otro objeto que está ahí en el espacio. También esta área asociativa guarda información de lo que son los movimientos automáticos, movimientos motores aprendidos, como por ejemplo si yo te pido a vos, alumno o alumna, que hagas una V de la victoria, ustedes la hacen rápidamente y automáticamente, no es que piensan, tengo que poner los dos dedos, uno cercano al otro pero no exactamente cerca, no, lo hacen casi automáticamente. Eso es un movimiento motor aprendido, es una praxia, como por ejemplo también es cepillarse el pelo o peinarse. Todos esos son movimientos automáticos, aprendidos, que están guardados de alguna manera en la corteza parietal y que cuando nos damos cuenta de que no podemos realizarlo, pues bien, cuando hay algún tipo de lesión. Cuando hay algún tipo de lesión a nivel, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, está conservada toda la vía motora. La persona puede moverse, no tiene ningún tipo de daño, todo está bien, pero no puede realizar esos movimientos. Es decir, lo que se ha dañado no es la circuitería motora, sino la capacidad para emitir esos movimientos motores aprendidos. Esos movimientos se denominan praxias y por lo tanto los trastornos asociados se denominan apraxias. En tanto, cuando dejamos de prestar atención a una parte determinada del mundo o de nuestro esquema corporal, eso en general se denomina heminegligencia contralateral. ¿Por qué contralateral? Porque si se nos daña el hemisferio derecho, vamos a ver el defecto en el hemisferio izquierdo. Casi siempre se da cuando hay daño cardiovascular u otro tipo de daño que afecta al cerebro en el hemisferio derecho. Ese es el que tiene aparentemente la dominancia para estas funciones atencionales. ¿Por qué el derecho? Porque en realidad el izquierdo también participa de esto, pero solamente se ocupa del lado derecho del mundo, porque aparentemente tiene otras preocupaciones el hemisferio izquierdo, que es el lenguaje. Recuerden que el lenguaje es una función marcadamente distribuida.
Por lo tanto, cuando se daña el hemisferio izquierdo, tenemos algunos problemas atencionales, pero el hemisferio derecho se encarga tanto de preocuparse de la parte izquierda del mundo como de la derecha, por lo tanto, como que lo compensa. En el archivo de video, en la última parte de la clase, en la parte en la cual damos algunos ejemplos que está guardado en un drive, ahí vamos a tener un ejemplo de un paciente que tiene alguno de estos trastornos. Van a haber apraxias, van a haber problemas para identificar el propio cuerpo, entre otros elementos. Aquí también vemos, este es el típico ejemplo de una persona que, fíjense, no puede dibujar el modelo, ¿no? En la parte izquierda del mundo, o sea, perdón, si le damos a dibujar esa casita que vemos ahí, esta casita dibuja muy bien la parte derecha, porque su hemisferio izquierdo está muy bien, pero es como que no le da importancia a la parte izquierda del mundo. Esa es una heminegligencia contralateral. Bueno, esas es entonces, a grosso modo, las funciones de la corteza asociativa del lóbulo parietal. El lóbulo temporal participa en la formación de noxias, es decir, de reconocer categorías de objetos. Ya no que le presta atención a los objetos que están en el ambiente. Eso ya lo hace la corteza parietal. Pero una vez que nos damos cuenta de que hay ciertos objetos, tenemos que decir, ¿es un animal? ¿Es un perro? ¿Es un humano? Y obviamente venimos ya preparados para la función social. Estamos preparados, hay partes de esta corteza asociativa que automáticamente empiezan a reconocer qué cosa, caras. Por ejemplo, en este caso la cara de Schwarzenegger. No la cara de Schwarzenegger, pero la cara en general de humanos. Y efectivamente tenemos la capacidad para detectar personajes conocidos también. O sea, hay memoria de objetos socialmente relevantes. Pero estas noxias, es decir, la capacidad para reconocer ciertos conceptos, algunos muy relevantes como estos conceptos sociales que son las caras, lo encontramos en la corteza asociativa temporal. Y en el área inferior, puntualmente, está esta área que está particularmente preparada para detectar configuraciones de rostros. La pérdida de nuestra capacidad para detectar configuraciones de rostros es una habilidad muy puntual que se pierde cuando hay, por ejemplo, un trastorno vascular en ese sector. Luego, bueno, y obviamente todo el lóbulo temporal inferior, esto ya lo vimos antes, es clave en el almacenamiento de nuevas memorias de tipo declarativo, tanto episódico como semántico. ¿Dónde nací yo? Memoria de tipo autobiográfica, cuáles son las capitales del mundo, cuáles son eventos históricos, cosas nuevas que me enseñan, por ejemplo, si me enseñan dónde surge la psicología a finales del siglo XIX, por ejemplo, surge en Alemania, surge en Estados Unidos. Bueno, pues surge en Alemania. Toda esa memoria de tipo declarativa, episódica y semántica se almacena en el lóbulo temporal y particularmente en ese arquicórtex que es el hipocampo. Para que ustedes lo recuerden, fíjense que antes cuando hablábamos de la corteza parietal, ¿de qué hablábamos? De movimientos motores aprendidos, ¿no? Y yo di este ejemplo de la B de la victoria. Pues bien, eso no es una memoria ni episódica ni semántica, es una memoria de procedimiento, de saber hacer algo. Eso no se guarda en el temporal, se guarda, o mejor dicho, está medio mal dicho de guarda, se procesa en el parietal. En cambio, toda la memoria episódica declarativa se procesa en el lóbulo temporal, se almacena, se consolida ahí y luego se manda a otros lados. ¿Por qué se manda a otros lados? Porque si yo pierdo el lóbulo temporal, como el famoso caso del clínico de este paciente que se llamaba HM, que le tuvieron que extirpar gran parte del lóbulo temporal debido a una epilepsia, yo no puedo formar nuevas memorias, pero todas las memorias que ya formé las mantengo. Eso indica, por lo tanto, que este sector del cerebro es relevante para la consolidación de nuevas memorias, pero no para mantener aquellas que yo ya tengo. Finalmente nos queda todo el sector del lóbulo
nos queda todo el sector del lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal usualmente se lo nombra como, particularmente la corteza asociativa, como el lugar donde guardamos nuestros procesos más eminentemente humanos. Por ejemplo, también tenemos una parte dedicada a la memoria, pero es esta memoria de trabajo, memoria de corto plazo, esta que dura 20 segundos y que la necesitamos para el momento. Eso por un lado. Pero quizás más importante que eso, tenemos todas estas funciones que tienen que ver con nuestra capacidad para planificar la acción, qué pasos tenemos que hacer. Una vez que lo hacemos, ver si nos funcionó bien y si funcionó mal, hay que remodificar los planes y hacerlos de nuevo. O viceversa, si estamos haciendo algo y de repente hay que retroalimentar la acción, hay que cambiar las reglas del juego y hacer las cosas diferentes en el momento, enseguida. Todas esas funciones en que uno tiene que inhibir lo que estaba haciendo y empezar a hacer cosas nuevas, pues bien, se logran gracias a todas las capacidades de regulación, planificación de la acción de la corteza prefrontal. Nótese que no es emitir la acción motora per se, es como un jefe que está por encima de la acción motora y que va diciendo, hace esto, hace aquello, deja de hacer esto, empieza, es como un nivel de procesamiento superior, por eso es una corteza no primaria, sino una corteza asociativa. También tenemos aquí todo lo que tiene que ver con la cognición social, darnos cuenta de que hay otros que también tienen procesos mentales como nosotros, que sufren, que sienten placer, que están tristes, que están alegres, identificar tristeza y alegría, identificar ironía, todo este complejo entramado de cognición social, lo que se denomina teoría de la mente, es decir, entender esto, ¿no? Que hay pensamientos en mi cabeza y que también están en la cabeza de los otros. Todo eso forma parte de las funciones, de esta cognición social de la corteza prefrontal. Está el famoso caso de Piñas-Gage, que por ahí lo habrán escuchado nombrar, que era ¿qué le pasó a mi puntero? Era un obrero, un minero que trabajaba en el Reino Unido y que de repente tuvo un accidente, que es que una vara de hierro le atravesó la parte delantera de la cabeza y le sacó de manera muy limpia, se le metió en esta zona sin sacar otras áreas del cerebro, sin afectar áreas sensoriales y motoras. La capacidad de Phineas para caminar, para recibir información, era totalmente normal, excepto que tuvo un cambio rotundo en su personalidad, de ser una persona responsable, trabajadora, pasó a ser una persona con poca capacidad para el trabajo, también tenía comportamiento social y sexual inapropiado. Eso fue casi un experimento natural que nos dio la importancia que tiene esta corteza asociativa frontal para todos estos procesos que acabo de mencionar. A continuación vamos a ver alguna de estos procesos más en detalle, de cada uno de estos procesos. Y de nuevo los invito y las invito para ver el videíto de ejemplos, en los cuales también tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de la incapacidad para procesar rostros. Aún así me gustaría mostrarle algún pequeño ejemplo también en esta presentación, como para meter una nota de color. Este pequeño videíto muestra los efectos de qué pasa cuando hay, por ejemplo, un trastorno, un episodio de enfermedad cerebrovascular que afecta la corteza parietal de asociación. Es decir, lo que estamos tratando de mostrar aquí es un ejemplo ilustrativo de una persona que tendría heminegligencia contralateral. Nótese cómo parece solamente responder con esta conducta motivada de comer al derecho de su plato, ¿sí? La parte izquierda es como negada totalmente, aun cuando aparentemente tiene bastante interés en comer. Estos son un ejemplo extremo de estos dibujos que vimos previamente, en los cuales la parte izquierda del mundo se deja de prestar atención. Y recuerden que no solamente se deja de prestar atención al mundo externo, sino también al propio cuerpo. La corteza parietal de asociación es de alguna manera el lugar donde se procesa el cuerpo propio como un objeto más, es decir, donde reside el esquema corporal. En este caso estamos viendo una señorita que está realizándose el maquillaje y nuevamente lo realiza solo en el lado derecho y parece obviar todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo.
Un problema importante que hay con los casos clínicos obviamente son, primero, muy importantes para demostrar la relevancia de estos fenómenos en la vida diaria, son importantes desde el momento en que causan profunda desazón y tristeza en la gente que los experimenta y por lo tanto nos motiva a generar terapias para tratar de remediarlos, pero a nivel de investigación básica es difícil por ahí discriminar, ¿no? los factores que regulan cada uno de los fenómenos bajo análisis. En ese sentido, los modelos experimentales y particularmente los modelos preclínicos, es decir, con modelos animales, permiten discriminar claramente qué está llevando cada cosa, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, estamos viendo un experimento clásico hecho con monos, en los cuales se les implanta un electrodo de registro en la corteza parietal que no causa ningún tipo de dolor. Recordemos que el cerebro no tiene en sí mismo receptores de dolor, receptores primarios. ¿Y qué es lo que medimos aquí? Es muy interesante este trabajo. Después de unas semanas de que se le implantó el electrodo, se registra la actividad de la corteza parietal, es decir, la cantidad de potenciales de acción, cuando le presento un estímulo que el mono ignora o un estímulo que el mono atiende. ¿Por qué lo ignora o lo atiende? No porque yo le diga que lo ignoro o lo atiendo, sino porque esto puede ser, por ejemplo, una luz, un redondel blanco que al mono ni fu ni fa, no le da nada, no le hace nada, ¿sí? No tiene ningún valor informativo. Y fíjense, hay algún tipo, ¿no? Como que acá el redondel blanco está apagado, ahí donde dice on se prende, y la corteza parietal se da cuenta que hay algo, ¿eh? No es que no se da cuenta de que está en un redondel, pero no es mucha la distancia. Se apaga de nuevo el redondel, desaparece, y la corteza parietal deja de responder. Ahora, si yo le presento un estímulo que es importante atenderlo, porque por ejemplo predice que el mono va a ser recompensado con una solución dulce tipo Gatorade que les encanta, el mono obviamente empieza a atender ese estímulo, ponerle un redondel rojo, y fíjense cómo lo empieza a atender. No solo eso, sino que el nivel, es decir, la tasa de disparo de las neuronas es directamente proporcional, es decir, a mayor cantidad de disparos, ¿qué cosa? Mayor intensidad del jugo de este Gatorade que le estoy dando. Cuanto más dulce, mayor cantidad de disparos. Es decir, el nivel de atención, y aquí estoy interpretando el experimento, asumo que lo que estamos viendo es un proceso atencional dirigido porque le doy atención a las cosas relevantes y no tanto a las cosas irrelevantes, y ese nivel atencional no es sí o no, no es todo o nada, es gradado. La tasa de disparo de las neuronas me está codificando cuán placentero es el jugo, cuán reforzante es el jugo. Piensen que lo que estamos viendo es una pregunta que se estaba preguntando la humanidad desde la filosofía de Grecia. ¿Cómo codificamos el placer? ¿Cómo codificamos, cómo sentimos, cómo diferenciamos si una cosa es más placentera que otra? Bueno, no sé si esto es una respuesta definitiva, pero es una respuesta muy interesante. Hay neuronas particulares que atienden a los estímulos importantes del ambiente, a los que no son importantes lo atienden muy poco, y el grado de atención está directamente relacionado con su capacidad reforzante. Muy interesante, ¿no? Y obviamente todo esto ¿dónde está? En la corteza parietal posterior. Si yo le pongo el electrodo en la corteza frontal, no voy a ver este tipo de actividad. Bueno, entonces, hasta aquí debería quedar claro entonces que la corteza parietal tiene esta función de proveer atención general al ambiente y a los estímulos, particularmente aquellos que son importantes. Codifica esa relevancia de esa importancia que tienen los estímulos. También participa en todo lo que tiene que ver con movimientos motores aprendidos, con praxias. Esa es un poco la función general, ya la vamos a ver en algunos de los ejemplos del video de la tercera parte de la clase. Muy diferente es el rol de la corteza temporal, la corteza de asociación temporal, en lo cual el objeto ya fue percibido por la corteza parietal. La corteza temporal lo clasifica. La corteza temporal identifica diferentes tipos de objetos.
En ese sentido, es como que codifica el concepto de diferentes tipos de los objetos que percibimos y en ese sentido está a cargo de estos procesos de gnoxias que se denominan. Una de las gnoxias más relevantes, para la cual yo ya lo dije antes, que venimos preparados, es la posibilidad de procesar rostros humanos. Cualquier configuración que tenga ojos, nariz, pelo, tendemos rápidamente a identificarla como un rostro humano y también tendemos a tener una fuerte memoria a largo plazo por rostros y sus fisonomías. Vamos a ver que eso también puede perderse cuando se pierde, cuando hay una lesión, cuando hay algún tipo de daño en la corteza temporal asociativa y obviamente esto está acompañado de daños más profundos de la posibilidad de generar nuevas memorias a largo plazo. Y finalmente, en lo que tiene que ver con la corteza frontal o de asociación, tenemos todos estos procesos que nombré previamente que están relacionados con no la ejecución de movimientos motores directamente, sino con la planificación de la acción y la posibilidad de cambiar el curso de la acción cuando ésta no está funcionando de una manera determinada. A la vez que cognición social, la posibilidad para entender a los otros, sus procesos sociales, sus procesos mentales, entender que la tristeza, la alegría son procesos que yo estoy experimentando, pero los otros también los están experimentando y yo puedo entender la conducta de los otros a partir de eso. El comportamiento moral, algunos aspectos de memoria, pero como ya nombré, memoria de corto plazo, la denominada working memory. Capaz me estoy olvidando de alguna otra función, es también la corteza frontal de asociación tiene componentes motivacionales, es como la vía final del sistema límbico, del sistema mesocórtico límbico. Esos son algunos de las vías, de las especificidades funcionales que tiene la corteza frontal de asociación, que como está en la parte más frontal del lóbulo frontal, muchas veces se denomina prefrontal. Yo indiqué este tema de que una capacidad, una función que tiene la corteza asociativa es la de poder planificar la acción, ir viendo que también está saliendo la acción y notar los cambios de reglas, es decir, una acción que me estaba funcionando hasta un determinado momento puede no funcionarme más porque cambiaron las reglas del ambiente. Una forma muy sencilla de evaluar esta función es, no tan sencilla, pero una forma interesante, es mediante un test que es el Wisconsin Card Sorting Test, el test de armado de cartas del mazo de Wisconsin, que como lo ven ahí es un mazo artificial, diferente de las cartas españolas o las de póker, donde tenés palos de redondeles, de estrellas, de cruces y también podés ordenarlo por color. Y también se puede ordenar por número. Son tres diferentes tipos de palos o de reglas, llamémosle, que tiene el mazo. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo a nosotros? Nos piden sencillamente que armemos el mazo, que acomodemos el mazo. Y podemos empezar a armarlo, nos pide el experimentador por color. Y sencillamente cada vez que vamos poniendo una carta arriba de una pilita por color, el experimentador dice bien, bien, bien cada vez que ponemos la carta. O no dice nada. Pero en un momento nos dice mal, aun cuando nosotros seguimos haciendo la misma regla, es decir, de amontonar las cartas por color, por ejemplo. Eso es una señal para que nosotros entendamos que ha cambiado la regla. Que nosotros ahora, por ejemplo, debemos tratar de ordenarlas por forma. Uno puede probar si efectivamente lo empieza a armar por forma y el experimentador dice bien, bien. Si dice mal, en realidad es porque la regla ahora es por número. Y así va cambiando la regla sin aviso y uno tiene que ir yendo acomodándose a las circunstancias para hacer bien el test. La gente, aquellas personas, aquellos pacientes que tienen algún tipo de trastorno prefrontal, particularmente de algunas áreas que se llaman ventromedial, tienen una fuerte dificultad para hacer la tarea. ¿Qué es lo que hacen? Tienen perseverancia, siguen haciendo la misma actividad, es decir, la misma regla, sigo ordenando por forma, aunque en realidad me di cuenta que tengo que hacerlo por color, pero no pueden cambiar
de regla, es decir, tienen perseverancia, una persistencia de la acción, una insensibilidad a una insensibilidad al cambio de regla y al castigo asociado a la misma. Debería haber quedado claro que la corteza frontal asociativa tiene un fuerte componente de función inhibitoria, es decir, para que uno pueda parar la acción, empezar a otra, porque uno se dio cuenta que la acción no está funcionando bien, que el plan de acción que uno realiza está equivocándose, uno tiene que inhibir la acción en curso para empezar a hacer otra. La capacidad inhibitoria, que tiene también un fuerte componente de cognición más caliente, es decir, está afectada por la, por las emociones, ¿sí? Aparte de esta conexión más fría que acabo de mencionar, que regula la corteza frontal. Pero aún así, es muy importante la cognición de tipo, perdón, la capacidad inhibitoria que efectivamente está regulada por la corteza frontal. Una de las pruebas por excelencia para evaluar capacidad inhibitoria es la prueba Go-No-Go. La prueba Go-No-Go tiene muchas versiones, la que yo les voy a mostrar ahora está sacada de este video de YouTube. Aquí hice un breve extracto del video, pero pueden verlo entero si les interesa. Disculpen, yo les había dicho que estaba aquí el video, en realidad el video de la prueba Go-No-Go está en el video de ejemplos, en la tercera parte de esta clase, donde tenemos diferentes ejemplos de pruebas de memoria y de aprendizaje. Finalmente, también no me quería ir de la parte de qué hace la corteza frontal de asociación sin remarcar el tema de la cognición social. Usualmente se hace referencia a este ejemplo o a esta capacidad de la corteza asociativa con el ejemplo clásico de Phineas Gage, de la barra que le pasó por el sector prefrontal, de su cambio de capacidad de conducta social, pero los test actuales de evaluación de cognición social son mucho más finos que eso, ¿no? Por ejemplo, uno puede evaluar cognición social evaluando ya no la capacidad para reconocer caras, que habíamos visto que era algo característico de la corteza temporal, sino la capacidad para reconocer claves sociales en la vista, en la mirada, en el rostro, para asociar esas claves sociales y esos rostros de miedo, ira, ansiedad, tristeza, etcétera, con conceptos determinados, para entender el concepto de ironía, para entender, por ejemplo, que una persona pueda enojarse por algo en un texto, es decir, se le puede leer a una persona un texto determinado en el cual dice, Juana le prestó su auto a María y le dijo que por favor se lo trajera temprano porque tenía que irse a trabajar con su auto. María se fue de fiesta y llegó muy tarde con el auto sucio y embarrado. Juana recibió las llaves y ni siquiera miró a María. Bien, y se pide una interpretación de este texto. Obviamente la idea central es que Juana quedó enojada y ofendida por la conducta de María de llevarse su auto, mejor dicho, de no traer el auto en el horario y las condiciones que le había dicho, aun cuando era su auto y le estaba haciendo un favor. Todos podemos tener empatía con esta situación social de sentirse ofendido hacia un amigo o amiga porque le hizo algo malo, digamos. Pues bien, la gente que tiene alteraciones de la corteza y de ciertas áreas de la corteza prefrontal, de la parte asociativa, tiene incapacidad para entender esos elementos implícitos de conducta social y cognición social de estos textos. Esto también puede utilizarse, como ven aquí en el paper de avances en psicología latinoamericana, para evaluar la persistencia de estos problemas de cognición social en numerosas patologías, psicopatologías o neuropatologías, en este caso es esquizofrenia, pero hay también patologías particulares en las cuales hay alteraciones de esta cognición social. Vamos a volver al lóbulo temporal y la capacidad del lóbulo temporal o su función de participar en los procesos de consolidación de la memoria, particularmente a largo plazo y particularmente de tipo declarativo, nos va a ir haciendo el puente para empezar a hablar de temas de aprendizaje, de memoria y de aprendizaje que van a ser el tema de la segunda parte de la clase. En este caso sí me gustaría mantener
el ejemplo clásico del paciente HM. Ustedes en el libro de texto van a tener varios casos clínicos particulares que nos brindaron muchas herramientas para entender la memoria. Pero el caso de HM es muy interesante. HM era una persona que tenía epilepsia refractaria a la medicación y estamos hablando de los años 50 y la única alternativa que había ahí era remover el sector del cerebro que producía epilepsia. En este caso eran varias partes del lóbulo temporal, particularmente el hipocampo. Como ya vimos, el hipocampo es esta corteza más vieja, muy metida en la parte ventral del cerebro. No es una corteza de 6 capas, es una corteza más antigua y tiene varias funciones. Y una de sus funciones más importantes fue descubierta, o mejor dicho, fue puesta en evidencia al menos, con este caso del paciente HM. ¿Por qué? Porque una vez que fue realizada la lesión experimental o la lesión quirúrgica para retirar el foco epileptógeno del hipocampo, se vio una breve pérdida de memoria retrógrada, pero muy breve, que esto es algo típico de la gran mayoría de operaciones de este estilo, pero una incapacidad total para formar nuevas memorias, es decir, una pérdida de memoria anterógrada. La memoria anterógrada es la capacidad para formar nuevas memorias. La memoria retrógrada, que en este caso fue casi preservada, tuvo una muy leve alteración, es la memoria de los hechos que ya sucedieron, digamos, ¿no? La capacidad para mantener los hechos que ya sucedieron en la memoria. Y este tipo de pérdida de memoria anterógrada no fue general para todos los tipos de memoria. Ya vamos a ver qué cosas fueron conservadas. Ustedes recordarán, está el práctico de aprendizaje y memoria en forma paralela a esto, y ahí vimos los diferentes tipos de memoria que tenemos. Una memoria a corto plazo, que dura unos 20 segundos, que es una memoria, digamos, para mantener la información mientras estamos charlando con alguien, mientras estamos haciendo la comida, mientras nos pasan un número de teléfono, que como vimos previamente, es dependiente de corteza prefrontal. Por lo tanto, si es dependiente de corteza prefrontal, y a HM se le sacó el lóbulo temporal o parte del lóbulo temporal, esta memoria a corto plazo estaba preservada. HM podía seguir hablando sin ningún tipo de problemas. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de otro tipo de memoria, que es una memoria que tiene que ver con la capacidad para realizar actividades que uno fue aprendiendo a lo largo del tiempo? Por ejemplo, a uno le podrían enseñar a hacer una difícil tarea de dibujar mirando a un espejo, una estrella que está en un espejo, ¿no? Eso es una tarea de memoria procedural, es decir, una memoria motora. No todas las memorias procedurales son de este estilo, y también memorias procedurales, por ejemplo, de condicionamiento clásico o operante. Un hint para ver si HM estaba afectado o no por esto es recordar que cuando vimos una de las funciones de la corteza asociativa de tipo parietal, vimos que participaba en lo que tenía que ver con el almacenamiento de las praxias, y dijimos que las praxias eran movimientos motores aprendidos. No todas las memorias procedimentales o procedurales son praxias, pero este hint que acabo de mencionar sugiere la posibilidad de que HM no tenía ningún tipo de alteración en este tipo de memoria procedural. Y efectivamente era así. Podía tener condicionamiento clásico, podía tener condicionamiento operante, podía aprender hábitos motores. Entonces, no tenía problemas de memoria a corto plazo, no tenía problemas de memoria procedural. Como ya vimos, tampoco tenía grandes problemas de memoria retrógrada hacia atrás. Recordaba quién era, dónde había nacido, dónde había ido al colegio, su pareja, y así y así sucesivamente. Sin embargo, tenía serios problemas para formar nuevas memorias a largo plazo. ¿Y de qué tipo? De tipo declarativa. Es decir, no podía recordar a dónde había estado ayer o anteayer, con quién había hablado a la mañana, si yo le enseñaba lo que sea, las capitales de las provincias, de los estados de Brasil, por ejemplo. ¿Cuál es la capital de Amazonia? Manaus. Si a mí me lo enseñan en la mañana, en la tarde me acuerdo. No podía recordar esas cosas. Es decir,
la memoria a largo plazo, pero particularmente la memoria de tipo declarativa, ya sea episódica y semántica, estaba alterada. Por lo tanto, este excelente caso clínico nos dice, punto uno, que la memoria no es uniforme, sino que está separada en diferentes partes o secciones, y que cada una de estos tipos de memoria depende de diferentes partes del cerebro, y que particularmente el hipocampo está involucrado en la consolidación de nuevas memorias a largo plazo declarativas. Pero las memorias que ya están formadas se siguen manteniendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el hipocampo funciona como una especie de almacén que recibe las memorias, las arma, las empaqueta y después las manda a otro lado, y es en ese último lugar donde yo las recupero. Pero no participa en, digamos, las que ya se formaron, las que ya se pasaron, aun si a mí me rompen el almacén, como le pasó a HM, no me la sacan, pero me impiden la capacidad para formar nuevas memorias. Ustedes recordarán, está el práctico de aprendizaje y memoria en forma paralela a esto, y ahí vimos los diferentes tipos de memoria que tenemos. Una memoria a corto plazo, que dura unos 20 segundos, que es una memoria, digamos, para mantener la información mientras estamos charlando con alguien, mientras estamos haciendo la comida, mientras nos pasan un número de teléfono, que como vimos previamente es dependiente de corteza prefrontal. Por lo tanto, si es dependiente de corteza prefrontal y a HM se le sacó el lóbulo temporal o parte del lóbulo temporal, esta memoria a corto plazo estaba preservada. HM podía seguir hablando sin ningún tipo de problemas. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado de otro tipo de memoria, que es una memoria que tiene que ver con la capacidad para realizar actividades que uno fue aprendiendo a lo largo del tiempo? Por ejemplo, a uno le podrían enseñar a hacer una difícil tarea de dibujar mirando a un espejo, una estrella que está en un espejo, ¿no? Eso es una tarea de memoria procedural, es decir, una memoria motora. No todas las memorias procedurales son de este estilo, y también memorias procedurales, por ejemplo, de condicionamiento clásico o operante. Un hint para ver si HM estaba afectado o no por esto es recordar que cuando vimos una de las funciones de la corteza asociativa de tipo parietal, vimos que participaba en lo que tenía que ver con el almacenamiento de las praxias, y dijimos que las praxias eran movimientos motores aprendidos. No todas las memorias procedimentales o procedurales son praxias, pero este hint que acabo de mencionar sugiere la posibilidad de que HM no tenía ningún tipo de alteración en este tipo de memoria procedural. Y efectivamente era así. Podía tener condicionamiento clásico, podía tener condicionamiento operante, podía aprender hábitos motores. Entonces, no tenía problemas de memoria a corto plazo, no tenía problemas de memoria procedural. Como ya vimos, tampoco tenía grandes problemas de memoria retrógrada hacia atrás. Recordaba quién era, dónde había nacido, dónde había ido al colegio, su pareja, y así y así sucesivamente. Sin embargo, tenía serios problemas para formar nuevas memorias a largo plazo. ¿Y de qué tipo? De tipo declarativa. Es decir, no podía recordar a dónde había estado ayer o anteayer, con quién había hablado a la mañana, si yo le enseñaba lo que sea, las capitales de las provincias, de los estados de Brasil, por ejemplo. ¿Cuál es la capital de Amazonia? Manaus. Si a mí me lo enseñan a la mañana, en la tarde me acuerdo. No podía recordar esas cosas. Es decir, la memoria a largo plazo, pero particularmente la memoria de tipo declarativa, ya sea episódica y semántica, estaba alterada. Por lo tanto, este excelente caso clínico nos dice, punto uno, que la memoria no es uniforme, sino que está separada en diferentes partes o secciones, y que cada una de estos tipos de memoria depende de diferentes partes del cerebro, y que particularmente el hipocampo está involucrado en la consolidación de nuevas memorias a largo plazo declarativas. Pero las memorias que ya están formadas
se siguen manteniendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el hipocampo funciona como una especie de almacén que recibe las memorias, las arma, las empaqueta y después las manda a otro lado y es en ese último lugar donde yo las recupero. Pero no participa en, digamos, las que ya se formaron, las que ya se pasaron, aun si a mí me rompen el almacén, como le pasó a HM, no me la sacan, pero me impiden la capacidad para formar nuevas memorias. Muy bien, para resumir entonces lo que acabamos de ver en esta parte, en esta primera parte de la clase, que dijimos que va a tener 3 partes, es un recorrido primero por cómo se forma la corteza cerebral, cuáles son las cortezas de 6 capas, que es la neocorteza, las cortezas con menos de 6 capas, que son la paleo y la arquicorteza. Analizamos en detalle la función de uno de esos elementos de las cortezas que no son neocorteza, tal cual es el hipocampo. Y luego discriminamos un poquitito más en detalle las funciones de las 3 grandes áreas asociativas, tanto la parietal, la temporal como la frontal. Y nos detuvimos en lo que son los procesos atencionales y de praxia y de almacenamiento de praxias asociados a la corteza parietal, con el reconocimiento del propio cuerpo, con lo que nos muestran las patologías como la heminegligencia contralateral, que nos muestra justamente la pérdida de capacidad atencional centrada en el propio cuerpo. Luego nos movimos a la corteza asociativa temporal con esta capacidad para reconocer conceptos, particularmente el concepto de cara humana. Y luego nos movimos a corteza asociativa frontal, donde vimos una serie de procesos ligados a planificación, regulación, inhibición de la acción, darse cuenta de cuándo hay una nueva regla en el ambiente y acomodar la conducta a la misma. También vimos todo lo que tiene que ver con capacidad inhibitoria y de cognición social. Y con referencia a memoria, vimos que tenemos la memoria distribuida en diferentes tipos de memoria. Y algunos tipos de memoria son manejados por alguna parte del cerebro y otra por otra. La parte de memoria de corto plazo, de la memoria de estar en el día, en el momento, en los 20 segundos momento, la memoria del número de teléfono la maneja la corteza prefrontal. Ahora bien, la capacidad para almacenar memorias a largo plazo de tipo declarativa, episódico-semántica, la maneja la corteza temporal y particularmente la estructura del hipocampo, como bien ejemplifica el caso del paciente HM. Vamos a aprovechar este pasaje que vimos con memoria y con aprendizaje para movernos a la segunda parte de la clase, que va a tratar sobre memoria y sobre aprendizaje.